Hasta ahora, en todos los mensajes que he hablado de tener un encuentro con la autoridad de Dios, la he hablado de la forma de autoridad directa y no autoridad representativa o delegada. Estoy demostrando que el pecado que va contra la autoridad de Dios es más grave que el pecado que va contra la santidad, porque el pecado contra la santidad se puede entender por la lucha constante del pecado que mora en nuestra carne. Pero el pecado contra la autoridad de Dios es un pecado contra Dios mismo. Como siervos de Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia o encuentro con la autoridad. Conocer la autoridad es tan práctico como conocer la salvación, pero es una lección más profunda. Antes de poder trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. Si ya lo hemos tenido, nos encontraremos entonces por todas partes con la autoridad y, refrenados así por Dios, podrá Él comenzar a utilizarnos. Con respecto a nuestra relación con la autoridad directa de Dios, tenemos a la Biblia. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la Biblia está plasmada la voluntad de Dios para la humanidad. Allí están registrados sus mandamientos y en cuanto a la salvación y santidad, está en un lenguaje tan sencillo que hasta un niño de 7 años puede comprenderlo. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos tener a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios para que seamos quebrantados hasta la sumisión y comencemos así a aprender la obediencia a su autoridad. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. Para que se manifieste la autoridad, debe haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo, pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu
es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El rey Saúl fue desechado porque irrespetó la autoridad directa de Dios. Dios le ordenó por medio del profeta Samuel que haría guerra contra los amalecitas y no dejara absolutamente a nadie con vida. Pero Saúl dejó vivo los animales engordados y considerados puros en la dieta judía prescrita por Dios por medio de Moisés, y dejó vivo al rey amalecita. El joven profeta que amonestó al rey Jeroboam perdió la vida en las garras de un león, porque irrespetó la autoridad directa de Dios cuando desobedeció y comió donde Dios le había ordenado que no comiera. Sansón perdió el respaldo de Dios y perdió los ojos por causa de que le cortaron el cabello cuando Dios le había ordenado que nunca se lo cortara. Todos estos ejemplos son muestra que el pecado que cometieron fue irrespeto a la autoridad directa de Dios. Ahora, lo que lamento en estos últimos tiempos es el descaro, y no es por cuestión de mala interpretación de la Biblia o legalismo, sino un irrespeto a la autoridad de Dios en no tomar en cuenta la Biblia en su contenido integral, sino que ahora los creyentes están obedeciendo lo que les parece o lo que les gusta de la Biblia, pero lo que no les gusta lo desechan, lo menosprecian o lo invalidan. Cuando vemos que por una comida, el caso del profeta joven, unos animales puros engordados, el caso del rey Saúl, y por causa de un corte de cabello, el caso de Sansón, fueron motivos para caer en la desaprobación de Dios. Dios es muy firme en su palabra. No han tenido un encuentro con la autoridad de Dios, mal interpretando la misericordia de Dios como si Él fuera alcahuete, consentidor, gurrumino, para esperar que a Él no le importe cuando se transgrede uno de sus mandamientos, por más pequeños que sean. El título del mensaje: tienes que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Parte 4. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.